coordinadora de los eventos conmemorativos del Bicentenario y representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Agradecemos la presencia de Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. La secretaria de Cultura, Esther Quintana Salinas. El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishman. Con él me permito saludar al resto de los secretarios del gabinete que se encuentran con nosotros. El maestro José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Agradecemos la presencia de Enrique Sánchez, productor de este documental. Nos acompaña el presidente del Grupo Alianza, César Cantú García. El presidente del Comité de Ciudades Hermanas, Jesús Jiménez Álvarez. En representación del alcalde de Arteaga, Ramiro Durán García, está la directora de Educación y Cultura, María de la Luz Fierro. Agradecemos la presencia de diputados, magistrados, representantes de organismos públicos autónomos, de funcionarios públicos municipales y estatales, integrantes del Cabildo de Saltillo y de Arteaga, empresarios, cronistas, historiadores, comunidad cultural, directores y amigos de los medios de comunicación, de los docentes y de nuestras alumnas y alumnos especiales que siempre engalanan con su presencia esta feria. Gracias, alumnos, por estar aquí, alumnas. Y también agradecemos al equipo de productores y el equipo técnico que se encargaron de realizar este proyecto. Y bueno, para dar inicio voy a permitirme solicitar la presencia de la licenciada Ana Sofía García Camil, coordinadora de eventos conmemorativos del Bicentenario y representante del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Muy buenos días a todas y a todos. Un gusto estar aquí en esta maravillosa Feria del Libro y en el marco de una conmemoración muy importante que son este Bicentenario Coahuila, Texas, 1824-2024. Es un honor para mí estar aquí representando al gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien les manda un caluroso abrazo a todos ustedes, un gran saludo, y también para la oficina de nuestro jefe de gabinete, el licenciado Blas Flores Dávila, jefe de gabinete y proyectos estratégicos del gobierno del estado, pues quien está también encabezando todos este proyecto del Bicentenario. Es un gusto también para nosotros presentar este documental titulado Coahuila, 200 años de grandeza. Quisiera también saludar a quienes anfitriones aquí en este gran complejo cultural, en representación del rector, a la doctora Eva Hernández. Muchas gracias. Ella es titular de la unidad de Saltillo. Muchas gracias por su presencia. A la secretaria María Bárbara Cepeda también, un gusto, secretaria, que estés aquí con nosotros. Y bueno, a tantos amigos por aquí que vemos, caras muy conocidas, Marcos, a Paco, bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Y por supuesto al licenciado, el señor César, por estar aquí, de verdad, con su señora esposa. Muchas gracias, fue de los empresarios valientes que participaron en el documental. Bueno, yo quería comentarles, la memoria histórica de los pueblos es un factor determinante para crear un espíritu de identidad y un sentido de pertenencia. En ese tenor, el gobierno del ingeniero Manolo Jiménez
nos ha exhortado a trabajar para afianzar el orgullo de ser norteños, de ser coahuilenses. Nosotros gozamos del legado que grandes mujeres y hombres, con sus ideas, plumas, peculios y hasta con sus vidas, nos labraron y que hoy, a 200 años, rendimos un merecido tributo. Es por eso que con este documental, 200 años de grandeza, y con la serie de eventos y actividades que hemos estado realizando desde el 7 de mayo y que van a terminar y concluir el 4 de octubre con el depósito de la cápsula del tiempo, pues hemos, en este marco del bicentenario del nacimiento de esta gran entidad, el Gobierno del Estado, en conjunto con instituciones estatales, municipales también, han llevado a cabo para exaltar nuestra identidad coahuiltejana. Quiero agradecer a todas y todos los que colaboraron en este gran proyecto cultural en el que juntos impulsamos nuestro pasado para comprender mejor nuestro presente. Gracias a Miguel Meri Ayub, presidente magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a mi querida amiga diputada presidenta Luz Helena Morales Núñez, por supuesto a los empresarios Gerardo Benavides, César Cantú aquí presente, César Isidro Muñoz, Luis Arizpe, Raúl López, Ricardo Martín Bringas, representando a las 5 regiones del Estado, a Vivian Mondragón, cónsul de México en Eagle Pass, a los actores Amado Ramírez y Jesús Cervantes, por aquí está Chuy también, saludos, a los historiadores Lucas Martínez Sánchez, por tu asesoría y tu presencia siempre. Muchísimas gracias, querido Lucas, a Jorge Tirso, que también te hemos dado mucha lata, gracias por estar aquí, por supuesto al doctor Frank, que en un momento más estará aquí en la mesa, platicando un poquito más sobre lo que vamos a ver el día de hoy, y por supuesto a Enrique Sánchez y Leonel Hinojosa, quienes, pues para ustedes nuestro reconocimiento y por todo el apoyo para la realización de este documental que a continuación vamos a ver. Los coahuilenses y los tejanos nos unimos hace 200 años para crear un solo estado, Coahuila y Texas. Y hoy, aunque somos parte de 2 naciones distintas, seguimos siendo el corredor económico más importante del país y nuestros lazos de amistad son más sólidos que nunca. Aprovechemos para recordar nuestro origen compartido y a los antepasados que nos hicieron grandes. Juntos, a pasos de gigante, sigamos construyendo nuestra historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada Sofía García Camil por sus palabras. Y bueno, vamos a escuchar ahora un mensaje por parte de Enrique Sánchez, productor y director del documental Coahuila, 200 años de grandeza. Él es también de la agencia Viral, quien si nos hace favor de pasar a darnos un mensaje. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos. Quisiera agradecer primero que nada el espacio que nos ha brindado esta feria, también el gobierno del estado, donde vamos a proyectar este documental que tiene como objetivo contar un poco la historia desde 2 puntos en el sentido del pasado, que se cuenta sobre una tira histórica, y cuáles son las consecuencias que han impactado en el futuro. Para ello nos apoyaron historiadores y nos apoyaron los empresarios desde su punto de vista, cómo es que ha crecido esta sinergia que hace 200 años, para los estudiantes aquí que nos acompañan, no lo tengan como muy claro, pues éramos un solo estado en un momento, de hecho pudimos haber sido en algún momento hasta un país independiente, en un momento fuimos la República de Río Grande y ahí tenemos bastante historia al respecto. Es una cuestión que muy particular que solamente pasó en Coahuila, a diferencia de otros estados, y que impulsó de manera importante la visión de los coahuilenses. Es por ello que tiempo después tenemos grandes héroes, pues en algún momento revolucionarios de Coahuila, precisamente porque se generó toda esta sinergia cultural que permitió hacer un cambio social a diferencia de otros estados.
Quiero agradecer a todos los que colaboraron en este proyecto, en especial a Leonel Hinojosa, que nos ayudó a dirigir el documental, y de la oficina al licenciado Blas Flores, que impulsó mucho este proyecto, principalmente para que se presentara en Texas en el marco de la firma del gobernador Manolo Jiménez, a quien también le doy estoy súper agradecido con él por el tema de que también impulsó fuerte este proyecto y este concepto de Coahuila, Texas 200 años. No se pudo en Texas en un momento por tema de agenda del gobernador de Texas, pero esta es la primera vez que se va a mostrar pues ahora sí que al público. También a la oficina, Ana Sofía García Camil, Claudia de los Santos y Paulina Delgado, que nos apoyaron bastante en la logística de la coordinación de este documental. Espero que les guste, que quede un poco claro. Más adelante van a tener un debate sobre este tema con los historiadores invitados que también están aquí presentes, y les agradezco mucho este espacio que hace muchos años, cuando tenía su edad, no existían esos espacios, y eso habla de cómo ha crecido este estado, cómo se ha abierto la cultura, cómo se ha abierto la sociedad, y que ahora existe este espacio para presentar este tipo de proyectos es increíblemente emocionante para los que nos apasiona la parte histórica y la parte de producción audiovisual. Pues muchas gracias, espero que lo disfruten, y en marco de los estudiantes, como estamos todos en la misma onda, me gustaría que saludáramos todos para tomarnos una selfie. Todos. Perfecto. Muchas gracias y disfruten el documental. Muchas gracias, Enrique Sánchez, productor y director de este documental, que a continuación vamos a disfrutar en su estreno. Así que adelante, Coahuila, 200 años de grandeza. Muchos soles han pasado, muchas lunas han morado, y mucha gente ha caminado por una tierra bendecida de hermandad. Un espacio de tierra que desemboca en un río, bravo, como los coahuiltejanos que alguna vez lo poblaron. Les contaré una historia. Hablemos de un territorio conformado por los actuales estados Coahuila y Texas, que en 1824 formaban uno solo, como parte de la Primera República Federal, establecida en la Constitución de 1824, en un México integrado por 19 estados. Bueno, pues este año los coahuilenses y los tejanos celebramos 200 años de haber nacido como uno de los 19 estados que conformaron la naciente República Mexicana. Pero para que esto se pudiera dar, tuvo que pasar un proceso histórico de largos años para que México se pudiera constituir en una república con un sistema de gobierno federal. Ramos Arizpe fue uno de los principales personajes que empujó esta idea, y es uno de los personajes más trascendentales no solo de la historia de Coahuila y Texas, sino de la historia de México. Fue el primer legislador que representó a Coahuila cuando fue electo en 1810 para representar a la provincia de Coahuila en las Cortes de Cádiz, en España. Allá se presentó como diputado en 1812 y él presentó un proyecto integral para crear en un inicio el gran estado de Oriente, que estuviera conformado por las provincias en ese entonces de Coahuila, Texas, el Nuevo Santander, que hoy es Tamaulipas, y el Nuevo Reino de León, que hoy es Nuevo León. Se convoca un primer Congreso Constituyente que le dé una carta magna a la nación, la primera,
Sin embargo, Ramos Arizpe no logra participar en ese primer Congreso Constituyente y tampoco el Congreso General va a poder emitir un documento fundacional de la nación debido a las vicisitudes políticas que está atravesando no solo el país, sino los estados o las provincias en particular, cada una de ellas con sus propios intereses y que están buscando fortalecerse frente al gobierno federal. Esta decisión de crear un solo estado fue impulsada por un personaje importante, Miguel Ramos Arizpe, diputado por Coahuila, quien vio la oportunidad de crear un estado que junto con Texas buscaban el posicionamiento en el norte. Ramos Arizpe es un personaje, como lo mencioné al principio, de suma trascendencia. Él va a buscar que cada provincia tenga su diputación. Ramos Arizpe propone la creación que había presentado en Cádiz de un gran estado interno de Oriente, que conformara las 4 provincias de Oriente: Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, Coahuila y Texas. Sin embargo, el Nuevo Santander no va a aceptar pertenecer a esta gran unidad y en un segundo borrador del acta constitutiva, incluso que es la que se va a publicar el 31 de enero de 1824, solo se constituye la gran provincia interna de Oriente con Nuevo León, Texas y Coahuila. Esa acta constitutiva promulgada el 31 de enero va a servir de base para que se empiece a construir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y en esa discusión, un 7 de mayo de 1824, Nuevo León va a argumentar que ellos tienen la capacidad de constituirse como una entidad sola, sin necesidad de estar unido a ninguna otra. Y es ese día cuando se emite un decreto del Congreso Nacional en el cual se estipula que Nuevo León será una entidad federativa y asimismo lo será el estado de Coahuila y Texas, que a partir de ese momento es cuando nacemos y pasamos a formar parte de la República Mexicana. Siguiendo lo mandado por el Congreso Nacional Constituyente, en agosto de 1824 se instaló en la ciudad de Saltillo el primer Congreso del estado de Coahuila y Texas, que designó como primer gobernador al militar Rafael González. Se estipuló que el Estado Libre de Coahuila y Texas debía contar con su propio poder legislativo local, encargado de redactar la primer constitución del Estado. El 15 de agosto de 1824 se celebró la sesión de instalación del Congreso Estatal. 3 años de intensos debates en este Congreso Constituyente dieron como resultado que el 11 de marzo de 1827 la primer constitución local del Estado Libre de Coahuila y Texas, por cierto, única en su tipo, aunque expedida originalmente en español, fue publicada también en inglés, para beneficio de los colonos que habitaban la región. Este documento reflejó el compromiso de los legisladores con la creación de un gobierno que priorizaba el bienestar y la prosperidad de todos sus habitantes. En el Poder Judicial de Coahuila nos sentimos muy contentos de celebrar estos 200 años, de que nos corresponde en este tiempo la celebración de un momento histórico pues tan significativo como lo fue un estado formado por Coahuila y Texas. Era un tribunal en 1827 constituido por magistradas y magistrados de Coahuila y de Texas, y a partir de ahí vino todo un desarrollo en esta materia de justicia. Somos un tribunal que existe también prácticamente desde hace 200 años, un tribunal constituido para bien de los equilibrios constitucionales entre los 3 poderes, para darle servicio a la ciudadanía en materia de justicia, para generar orden y paz social. El Tribunal Superior de Justicia desde ese tiempo genera gobernabilidad y finalmente pues somos un tribunal que busca actualizarse, modernizarse y hacer frente pues a la dinámica social que hoy vivimos. Quedarnos en el pasado no es bueno, recordarlo es algo positivo para continuar pues con los lazos y principios que un día nos hicieron estar unidos formalmente en una constitución, pero hoy a través del Tribunal Superior de Justicia la gente, la ciudadanía tiene justicia en este estado y así cerramos la pinza de la seguridad, la gobernabilidad y la paz social de una tierra tan fuerte, tan grande, tan próspera
tan bien desarrollada como lo es Coahuila. Una nueva etapa consistió en instrumentar políticas para el poblamiento del nuevo estado, por lo que el gobierno federal aprobó la Ley General de Colonización, que permitía la inmigración en el inicio a Coahuila y Texas, lo que significó el traslado a este territorio mexicano de 300 familias de colonos estadounidenses, lideradas por Stephen F. Austin. Tenemos que recordar que en todo el estado de Texas, pues primero era parte de la Nueva España. Cuando México se independiza y hace la Constitución de 1824, deciden la parte de Texas junto con la parte de Coahuila que conocemos, juntarlos y crear un solo estado, ¿no? De Coahuila y Texas. Entonces prácticamente esto era territorio mexicano. La verdad es que lamentablemente fue un territorio muy lejano de la capital y era un territorio que no tenía mucha población. Por su parte, el 24 de marzo de 1825, el Congreso del Estado de Coahuila y Texas autorizó un sistema de concesión de tierras a empresarios para reclutar colonos y luego traerlos a las tierras que le fueron asignadas. Entonces, desde la Nueva España también estaban preocupados por tener ocupados estos territorios con población y empezaron a hacer campañas para invitar a gente que viniera a ocupar, digamos, estos territorios. Se les ponían condiciones, por ejemplo, de que fueran católicos, que, digamos, tuvieran lealtad hacia el gobierno. Y sí, llegaron asentamientos de familias, pero sobre todo familias anglosajonas. Entonces, cuando se hace esto de unir Texas con Coahuila, pues la preocupación del gobierno mexicano era precisamente pues poblar estos territorios, pero de población mexicana. Pero, sin embargo, pues iba siguiendo creciendo la población anglosajona, que al final pues no eran católicos, tenían su propia religión, de tal forma que pues todos sabemos la historia. Texas terminó proclamando su independencia, ¿no? en 1836, iniciando la guerra con México, logrando su independencia en 1844, ¿no? Y anexándose en el 46 a Estados Unidos como parte, digamos, fue un tiempo que estuvo como estado independiente. Finalmente pasó a formar parte de Estados Unidos, pero al final esta población que quedó aquí de este lado pues es población también de origen mexicano. Cabe señalar que el derecho para adquirir tierras era de todos. Hoy en día, sobre todo esta parte que estamos aquí en Fort Duncan, que es parte del condado de Maverick, el condado de Maverick, el 96% de la población, según el censo de Estados Unidos, es de origen hispano. Pero ¿esto qué quiere decir? Que la raíz mexicana, la cultura mexicana, está completamente permeando en esta parte del territorio del sur de Texas. Tal es así que lo que más se habla aquí es el idioma español. Y Piedras Negras se ha convertido en un hub, no solamente tecnológico, sino un hub digamos, comercial y de inversión de todas las empresas maquiladoras, ¿no? De todos los exportadoras, que están precisamente aprovechando el nearshoring que hay entre México y Estados Unidos, entre Coahuila, Texas, para enviar los productos. Y hoy por hoy, yo creo que por los dos estados siguen participando, invitando de una manera muy intensa, atrayendo inversiones. Con el Tratado de Libre Comercio y después el TEMEC, pues los dos estados ahora se ven bastante fortalecidos con estos tratados comerciales, en que pues están atrayendo inversiones, como lo hemos visto aquí en Coahuila, sobre todo pues en la parte de manufactura avanzada,
en la parte pues también de automotriz. Coahuila se ha destacado principalmente por ofrecer pues un Estado de Derecho, darle seguridad a los inversionistas, también pues con una paz laboral que pues ha sido ejemplo a nivel nacional, y esto ha sido gracias a la cooperación y al diálogo que siempre ha habido pues entre los trabajadores, los inversionistas, los sindicatos y el gobierno. Creo que si nos vamos un poco al tema social, pues creo que compartimos muchas similitudes, la gente de Coahuila y la gente de Texas. Ambos estados son estados desarrollados económicamente hablando, son estados donde hay una gran cantidad de universidades, hay desarrollo humano, hay recurso humano, y creo que eso nos tiene, podemos decir, en la misma jugada a lo mejor, o en la misma meta, en el mismo objetivo, ambos estados, en general el desarrollo y las condiciones necesarias para tener una estabilidad en todos los aspectos, económica, social, de seguridad. Creo que el ser vecino del estado de Texas trae cosas muy interesantes. Como empresario tenemos clientes muy importantes en el estado de Texas, del área metalmecánica, donde les vendemos y nos venden, que valoran lo que proveedores de Coahuila están haciendo con los productos que merecen el grado de ser participantes de un mercado tan importante como es el de Texas. A nivel familiar tenemos 16 años viviendo una parte del tiempo en San Antonio y otra parte del tiempo en Saltillo. Fueron razones externas las que nos llevaron a ir por un año a San Antonio, y con el paso del tiempo pues ya son 16 años, ¿no? Se fueron dando las cosas. Mi dinámica es muy compleja en el sentido de que buscamos estar más o menos la mitad del tiempo en Texas, en San Antonio, la mitad del tiempo en Saltillo, Coahuila. Discutimos o platicamos en la familia y con nuestro grupo de trabajo que pues el interés mayor siempre ha sido tomar lo mejor de los dos mundos. Texas pues es un gran estado, es una de las principales economías a nivel mundial. Entre Dallas, Austin, San Antonio, Houston, representa una parte muy importante, como también lo representa en México, el área pues, en donde está Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, obviamente Saltillo ahí de por medio. Para mí es un tema de oportunidades, es un tema de cómo podemos tratar de manejar lo mejor de los dos mundos. Al haber sido un solo estado, creo que eso también ayuda a que se puedan llevar tareas ahora que somos diferentes estados y distintos países. Ayuda a que si le va bien a Texas, le va a ir a Coahuila, y si le va a ir bien a Coahuila, le va a ir bien a Texas. Es un trabajo en equipo que se debe resaltar, y es algo que la iniciativa privada aplaudimos, los convenios que se están firmando entre Coahuila y Texas, que son históricos, que no se habían firmado con anterioridad, para seguir promoviendo esta cultura y este tema bilateral entre ambos estados. Coahuila, al tener pues una participación muy activa, tanto la sociedad civil con el gobierno y los mismos empresarios, pues se facilita mucho esa buena comunicación y esa buena coordinación para elaborar pues proyectos de inversión. Cumplir 200 años celebrando el centenario de los estados de Coahuila y Texas no es un acontecimiento menor, y eso se refleja en el progreso y la constante evolución económica que ha experimentado Coahuila. Este crecimiento se ha vuelto un punto de referencia para diferentes industrias, atrayendo cada vez más inversiones internacionales de diferentes giros, lo que posiciona al estado como un lugar de confianza dentro del país para las estrategias comerciales. Además, nuestra gente, entregada, leal y trabajadora, reafirman que tanto el gobierno como las familias coahuilenses trabajamos de la mano en beneficio de nuestro estado. Yo te puedo decir que hay una cantidad de gente de Estados Unidos que viene a ver juegos de béisbol y que quiere conocer Cuatro Ciénegas, que quiere conocer esos pueblos mágicos que rodean y que están en Coahuila y que son muy interesantes, que de alguna manera u otra somos beneficiados al tener los reflectores del béisbol de los Estados Unidos
en México, de que el turista lo que quiere y espera de nosotros es ser bien tratado, bien auxiliado, pero de que se le dé la confianza que donde vaya a transitar todo esté en orden. Yo creo que el Estado va a crecer en un sector que viene a ser favorecido por esto. Pero esto es consecuencia, al igual del turismo, de la estabilidad económica que tiene el Estado, de sus empresas, de su gente. Entre los coahuilenses y tejanos se generaron las bases del progreso que conservamos hoy en día. El estado de Coahuila y Texas recorría de sur a norte una extensa línea de ayuntamientos, unidos por el viejo camino real de tierra adentro. Línea que desde la villa de Parras a Saltillo, que en esa época y por un corto tiempo se llamó Leona Vicario, continuaba a Monclova, centro del nudo de pueblos como Cuatro Ciénegas, Nadadores, San Buenaventura y Candela. Siguiendo al norte al Valle de Santa Rosa, la villa de San Fernando de Rosas, el pueblo de Peyotes y Gijedo y San Andrés de Nava. Cabe resaltar que en esas regiones, al poco tiempo, se fundaron nuevas poblaciones para honrar a los héroes de la independencia nacional, como San Juan de Mata de Allende y Santa Rita de Morelos. Así también la villa de San Juan Bautista del Río Grande del Norte se renombró como Villa de Guerrero. Esta última abría el camino a la parte tejana sobre inmensos y desolados llanos hasta San Antonio de Béjar, punto central, para después dirigirse a las nuevas colonias como la emblemática de San Felipe de Austin, además de Brazos, González y Nacogdoches. Y hacia la costa, el presidio de la bahía, Goliat y el puerto de Galveston. En este nuevo contexto, destacados coahuiltejanos fueron integrantes de gabinetes federales. Uno de ellos fue el doctor Miguel Ramos Arizpe, en Justicia y Negocios Eclesiásticos y Ministerio de Hacienda. Esto durante las presidencias de Guadalupe Victoria y la de Manuel Gómez Pedraza. En los momentos más aciagos de la República, surge un gran coahuiltejano, el general Ignacio Zaragoza Seguí. Sin duda, el más brillante militar que en nuestra patria ha habido. Para honrar al gran coahuiltejano, el general Ignacio Zaragoza, cuyo nombre persiste aún en el escudo de armas y en el nombre oficial, a mucha honra, el coahuiltejano siempre presente en el sentimiento coahuilense. El joven estado comenzó a tener tensiones. El 2 de octubre de 1835, los colonos en Texas lograron su separación, estableciendo la República de Texas en el año de 1836. Bajo este contexto, Coahuila asumiría de nuevo su soberanía como entidad federativa en 1847. Los federalistas, incluyendo a Agustín Viesca, gobernador de Coahuila, Texas, temían que Santa Anna atacara a Coahuila, por lo que el 21 de mayo de 1835 se disolvió la legislatura estatal y autorizó al gobernador establecer su gobierno en la villa de Monclova. En ese contexto se da la famosa y recordada Batalla del Álamo, en donde colonos norteamericanos enfrentaron a las fuerzas mexicanas, buscando mantener su soberanía. Sam Houston fue electo como presidente de la nueva República de Texas en 1836, cuyo segundo congreso se instala en lo que ahora es West Columbia. Desde entonces hemos visto años de intensos cambios sociales, de reformas jurídicas y la creación de múltiples instituciones en beneficio de la ciudadanía.
como la creación del Instituto Electoral y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado. Estas acciones refrendan el papel del Poder Legislativo como el fiel representante ciudadano en la tribuna del pueblo. En 1883 tenemos un acontecimiento importante para esta relación con Texas. Se construye el primer paso internacional de ferrocarril, llamado hoy popularmente el Puente Negro, y con ello se establece la comunicación entre Piedras Negras e Eagle Pass. Se fortalece la economía, se fortalece el comercio con Eagle Pass, con Texas naturalmente, y a través de Texas con todo el resto de Estados Unidos. Coahuila, enfilado hacia el progreso, irrumpe en una nueva etapa, la industrialización. Coahuila aprovechó las ventajas de su ubicación geográfica y, por supuesto, del trabajo de su gente, y comenzaron a instalarse empresas en nuestro territorio. La gran ventaja de su posición geográfica y la comunicación en todos los sentidos con nuestro estado hermano de Texas fueron fundamentales y determinantes para que nosotros continuáramos hasta hoy ese proceso que todavía no culmina. Seguimos avanzando y seguimos creciendo. El 28 de febrero de 1845, el Congreso de los Estados Unidos de América aprueba el Acta de Anexión. Así se incorpora la República de Texas como el Estado 28 de la Unión. 1848 es la fecha oficial en la que se establece y reconoce por ambas partes la división de dos estados. Para los ciudadanos que habían vivido por 12 años la experiencia de una sola entidad, la de Coahuila y Texas, los cambios políticos y legales que separaron la entidad representaron un proceso que se asimiló poco a poco, pues los lazos familiares y comerciales venían de generaciones atrás. El Río Grande fue la nueva frontera, pero los lazos de amistad prosiguieron. Cuando hablamos de Tex-Mex y hablamos de rodeo, hablamos de parte de lo que es la charrería, viene a mi mente los orígenes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en donde mucho de esto es el campo, mucho de esto es el cowboy o el vaquero, aunque en el norte de Coahuila es donde se encuentran los principales ranchos ganaderos, los agostaderos más grandes, creo que la influencia viene desde acá, ¿no? Y del lado de Texas, de igual manera, compartimos muchos temas en común. Mucho del sur de Texas tiene que ver con la ganadería. Obviamente allá hay un énfasis muy fuerte en la parte de oil and gas, pero de alguna manera las similitudes de los dos estados son muy enriquecedoras. Bueno, nacimos como un solo estado hace 200 años. De hecho, teníamos una bandera. La bandera de Coahuila, Texas, era una bandera verde, blanco, roja con 2 estrellas. Y yo digo que una de esas estrellas que brilla es Texas y la lleva en su bandera. Y otra de las estrellas fue la que se quedó aquí en México, que es Coahuila. Y de igual manera la llevamos en el eslogan y en la imagen de nuestro gobierno en honor a esta historia que inició hace 200 años. Que tanto Coahuila brilla en México, así como Texas brilla en Estados Unidos. Al recordar estos momentos clave de nuestra historia, rendimos homenaje a todas aquellas mujeres y hombres que con valentía, visión y determinación forjaron el Coahuila que hoy conocemos. México y Estados Unidos son los principales socios comerciales del mundo. Y el tener esta historia con Texas, que es uno de los estados más fuertes de Estados Unidos, es algo muy importante que nos permite compartir muchas cosas. De entrada, nuestra historia, nuestra cultura, nuestro nacimiento como estados hermanos. De hecho, nos llamábamos coahuiltejanos. Entonces, siempre ha habido una buena relación entre Texas y Coahuila, pero este año la queremos llevar al siguiente nivel. Y queremos aprovechar el bicentenario del nacimiento de nuestros estados y llevarla al siguiente nivel en relaciones entre gobiernos, entre el gobierno del gobernador Abbott y el gobierno de nosotros, que compartimos muchas similitudes y que coincidimos en muchos temas que son los temas más importantes para nuestra gente, tanto para la gente que vive en Texas como para la gente que vivimos aquí en Coahuila. Entonces, por ahí, junto con el gobernador Abbott y su equipo, hemos trazado una ruta
una ruta que va para adelante y una ruta para fortalecer los lazos no solamente históricos y culturales, sino también lazos turísticos, económicos, lazos en seguridad, que es un tema fundamental para nuestro Estado, y de igual manera en relaciones pues binacionales, porque como lo comentamos, México y Estados Unidos hoy en día son los principales socios comerciales del mundo. O sea, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Entonces, pues aprovechemos esta doble oportunidad entre México y Estados Unidos y Coahuila y Texas. Y en los próximos 200 años no tengo la menor duda que las estrellas de Coahuila y de Texas seguirán brillando en México y en Estados Unidos. Coahuila y Texas, 200 años de una historia compartida. 200 años de consolidar nuestro territorio, nuestra cultura y nuestro espíritu. Hoy, nuestros lazos son más fuertes y se proyecta un futuro de trabajo conjunto, de oportunidades y crecimiento. Hoy, las dos estrellas de ambas naciones protagonizan la escena, que con el esfuerzo y la voluntad de ambos pueblos han inscrito con letras doradas su nombre en nuestra historia y nuestro porvenir. 200 años de grandeza, 1824-2024. Por eso, Coahuila y Texas van para adelante a pasos de gigante. Bueno, pues este fue el estreno de este gran documental Coahuila 200 años de grandeza, y para hacer los comentarios al mismo vamos a invitar, por favor, a nuestro panel de expertos, que son Frank de la Teja de Texas, Lucas Martínez Sánchez y Jorge Tirso Lechuga Cruz de Coahuila. Adelante, por favor. Bien, me voy a permitir hacer una breve reseña de nuestros expertos. Frank de la Teja realizó sus estudios en la Universidad de Texas en Austin, fue director ejecutivo de la Asociación Histórica del Estado de Texas. Entre sus obras destacadas se encuentran Erasmo Seguín, diputado por Texas en el Segundo Congreso Constituyente 1823-1824 y Actas del Congreso Constituyente de Coahuila y Texas de 1824 a 1827, escrito con Manuel González Oropesa. Fue reconocido como historiador de Texas en el año 2007. Lucas Martínez Sánchez, archivista e investigador de temas de historia regional. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas y de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza. Recibió en 2013 la Medalla de Acero Alonso de León, otorgada por la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Actualmente es director del Archivo General del Estado de Coahuila. Jorge Tirso Lechuga, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Coahuila, graduado con mención honorífica y maestro en Historia por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Miembro de número del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, así como también del Consejo Ciudadano de Cultura del Gobierno del Estado y de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila. Autor de diversos textos de historia coahuilense. Con ustedes, nuestro panel de expertos. Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Con el permiso de Sofi, representante de nuestro gobernador, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, la intención de esta mesa de discusión, de este panel que nos ha organizado con mucho gusto el gobierno del Estado, es con la intención de que podamos abordar un poco, de profundizar un poco más sobre la historia compartida que tenemos entre Coahuila y Texas. Como pudieron observar en el documental que se acaba de estrenar,
Uno de los personajes fundamentales para la creación del estado de Coahuila y Texas fue el padre del federalismo, Miguel Ramos Arizpe. Pero los procesos históricos surgen de una idea y no se desarrollan de un día para otro. Hay procesos históricos de corta duración, de larga duración y de mediana duración que, si las condiciones políticas y sociales los permiten, van a poder cristalizarse. La idea de Ramos Arizpe, la original de crear un solo estado, no pudo llegar a cristalizarse. Sin embargo, él trabajó arduamente por fundar el gran estado interno de México. Y eso se debió a que Ramos Arizpe tenía una relación muy interesante con la gente del noreste, con los habitantes del Nuevo Santander, del Nuevo Reino de León, de Coahuila y de Texas. Y es aquí donde quisiéramos que el maestro Lucas Martínez pudiera ahondar más en la relación que tenía Ramos Arizpe con las élites políticas del noreste y con la gente en general de estos pueblos. El septentrión hispano, esta parte del norte donde nosotros hemos vivido, nacimos, era de muy poca población y un espacio enorme. Cuando el maestro Lechuga se refiere a las élites, se refiere a los grupos de comerciantes, de ganaderos, de inversores de aquella época, se hacían sus grupos. En el caso de Ramos Arizpe, uno con breve línea lo puede ejemplificar bastante bien. Su familia, el dueño de haciendas, desde la capellanía Ramos Arizpe, Santa Catarina, San Pedro, la Villa de Santiago. Entonces él tiene un interés legítimo y válido de preservar, de presentar los recursos de la familia. Por eso lo vamos a ver operando como lo vimos operando. ¿Es un patriota? Sí. ¿Quiere un Estado fuerte en el norte? Sí. Pero finalmente él está pensando en los intereses de la familia. Yo recuerdo que hace años alguien escribía: Ramos Arizpe, abrázame, cógeme, niño, las tierras con sus manos. Pues no, porque era de una familia bien que lo mandó a estudiar fuera. Solamente con bienes podía ser estudiar a Guadalajara o estudiar fuera de Saltillo. Entonces, ese es el Ramos Arizpe. Es un hombre interesado en su tierra que quiere hacer un estado, una provincia, como lo discutieron mucho en España, autónomo, que tuviera fuerza para que ellos pudieran decidir sobre sus intereses y obviamente sobre el bien general de la población de aquel tiempo. Muy bien. El estado de Coahuila y Texas se gestó ya finalmente en el segundo Congreso Nacional Constituyente. Todas las provincias internas de Oriente enviaron a sus diputados respectivos. Coahuila envió a Miguel Ramos Arizpe, Nuevo León a Fray Servando Teresa de Mier, Tamaulipas a Pedro Paredes y Texas a un personaje muy importante, Erasmo Seguín. A él tuvo que convencerlo Ramos Arizpe para lograr finalmente unir a Coahuila y Texas. Doctor Frank de la Teja, ¿por qué cree que Erasmo Seguín aceptó esta unión que Ramos Arizpe llamó en un momento un maridaje forzado? Bueno, tengo que retroceder y empezar por decir que no se puede entender la historia de Texas sin entender la historia de Coahuila. Se pobló a Texas desde Coahuila. Los primeros dos gobernadores venían de Coahuila. Uno de los más tardíos durante la Guerra de Independencia, Antonio Cordero, también era el gobernador de Coahuila. Y mucha de la población, incluyendo la familia Seguín, que habían venido de otras partes de México, se establecieron en Saltillo primero y después algunos de ellos procedieron a San Antonio. O sea, habían vínculos familiares, habían vínculos políticos y aparte de eso comerciales. Tejanos viajaban todos los años a la feria de Saltillo a comerciar en ganado, en lana y por productos que entraban de Europa o del resto de México y entraban al norte a través de la feria. Así que en términos de las relaciones eran tan estrechas en aquel entonces como son hoy en día.
con excepción de la división política que existe, desgraciadamente, por causas más bien domésticas americanas que mexicanas. Pero de todas maneras, eso todo para decir que Erasmo Seguín conocía muy bien la importancia de Coahuila para el continuado desarrollo de Texas. El problema para Seguín era que en esa vinculación solo de Coahuila con Texas, Texas sería el socio menor. O sea, por población eran unos 3 a 4 miles tejanos, México-tejanos, y todavía no superaban los angloamericanos, no superaban 1000, y hasta 1827, cuando se promulgó la Constitución de Coahuila y Texas, todavía superaban el número de México-tejanos, los anglo-tejanos. Pero Coahuila ya tenía más de 40,000 habitantes. O sea, una provincia mucho más grande a finales de la colonia que lo que era la fronteriza colonia de provincia de Texas. Entonces, para seguir al principio, la unión de las cuatro provincias del noroeste, del noreste, Nuevo Santander, Nuevo León, Coahuila y Texas, daba cierta ventaja en cuanto cuando se tenía que debatir, cuando se tenía que discutir la política estatal, porque entonces Texas se podía unir con Tamaulipas, o se podía unir con Nuevo León, o se podía unir con Coahuila, o sea, Texas no quedaba solo. Pero al ser ya al último minuto, en abril de 1824, cuando se veía bien que en Nuevo León también partía la asociación y quedaba solo Coahuila y Texas, pues ya cambiaba la cosa. Entonces, no solamente era socio menor Texas, pero que la capital de San Antonio, que había sido la capital la provincial durante la colonia, ya no sería capital. Que en cuanto Coahuila, por el número de habitantes, tendría una representación mucho más grande en la legislatura, en el Congreso Estatal, Texas tendría mucho menos participación. Entonces, para él la preocupación era de que los recursos que tendría el Estado no llegarían al tramo, se quedarían botados a cada tramo. Las decisiones que se tomarían por el gobierno estatal beneficiarían más a Coahuila que a Texas. Y por eso al principio él no estaba de acuerdo. Pensaba que a lo mejor ser territorio federal sería la mejor solución. Pero se vino a dar cuenta de que la clase de la anarquía que existía en el gobierno nacional, la contienda entre centralistas y federalistas, y el problema de las divisiones estatales no le vendría bien a Texas, y los recursos que podría en estas circunstancias al gobierno federal no serían suficientes para ayudar a Texas. Entonces Ramos Arizpe pudo hacer el argumento que Coahuila, por poco que tenía, sin embargo, le podía proporcionar a Texas recursos que el gobierno federal no iba a poder darles. Iban a tener más acceso a cortes, iban a tener más acceso, no tendrían que pagar los impuestos que a lo mejor tendrían que pagar siendo territorio nacional. Entonces, a largo plazo, Ramos Arizpe convence a Erasmo Seguín de que la unión con Coahuila es la mejor opción para Texas bajo las circunstancias. Siempre y cuando, y creo que es algo que pensaban los dos juntos, que la migración de Estados Unidos no sería el único método de desarrollar a Texas, que Texas se iba a desarrollar como parte de México y como parte de este nuevo estado de Coahuila y Texas, y que ese desarrollo sería basado
en las necesidades y los recursos y la experiencia mexicana. Los anglosajones venían a ayudar, a asistir en ese desarrollo, pero no iban a hacerse cargo de ese desarrollo, lo que vino a suceder más tarde. Pero en 1823-24 eran soluciones mexicanas a problemas mexicanos y bajo la dirección de mexicanos. Y no como los historiadores tejanos quieren pensar y proyectan que Stephen F. Austin fue el autor de Texas. La más famosa biografía de Austin, el subtítulo es Fundador de Texas. Sin embargo, aquí había estado Texas más de un siglo antes. Una larga explicación para poder presentarles a ustedes la parte tejana que a lo mejor no la entienden tanto como la audiencia. Gracias. Después de que los diputados del Congreso Nacional Constituyente, especialmente Ramos Arizpe y Erasmo Seguí, llegaron a un consenso, el 7 de mayo de 1824 el Congreso va a emitir un decreto mediante el cual nace el Estado de Coahuila y Texas. Una vez que este Estado encuentra su nacimiento, tiene que transitar de nacimiento a la institucionalización del Estado. Y hay una figura clave en todo esto. El primer gobernador que va a tener Coahuila, el coronel González. Para eso le pedimos al maestro Lucas que pueda hablar un poco más de Rafael González como el primer gobernador de Coahuila. Como yo siempre me salgo del script, voy a hacer un comentario sobre lo que decía el doctor de la Teja. Coahuila es la madre que le da vida a Texas. Yo estuve en 2018 en el aniversario de la fundación de las primeras misiones y hay una realidad. Le dije yo a alguien en broma, no más falta que para el mero día inviten a su majestad de España. No me equivoqué. Cuando allá dicen hispano, no se refieren a Diego Ramón, a Domingo Ramón, a los criollos viejos de Coahuila, no peninsulares, no españoles, no mayoría eran nietos, bisnietos de los que vinieron de España. Esta gente, la sangre de Coahuila, le da vida a las primeras misiones tejanas. Pero hay una idea de que cuando dicen hispano, se imaginan a alguien tocando flamenco en Andalucía. No, Coahuila le da vida a Texas. Texas nace como provincia por esos criollos dentro de Coahuila. Eso es algo importante que tenemos que decir. Nosotros sabemos decirlo porque allá no se dice así con esa facilidad. No. Digo, no me meto en otros temas de segregación racial de los años 50, con los parientes de uno. Lo que decía el Chura, Ramos Arizpe tiene la mano metida en todo, porque es muy político. Decía que Ramos Arizpe pensaba que el punto más directo, vamos, entre un punto y otro la distancia, no era la línea recta, sino la curva. Eso habla de su capacidad de negociación política, de ceder, de ganar. Y entonces, al coronel González, que nació en Santa Rosa, allá en Musquis, lo promovió en determinado momento hasta como primer gobernador de Nuevo Santander. No cuajó. Pero luego acá, los diputados, ese 15 de agosto que se instalan, hacen una votación con la propuesta de ese teniente coronel Rafael González, votan y por mayoría lo eligen. Y le mandan a hablar a la otra oficina. Teniente coronel, venga para acá para que tome protesta. Pero vamos a ir que está detrás. O sea, nosotros tuvimos, y para orgullo actual, a un operador político de primer nivel, un hombre que es sacerdote, porque no podemos dejar de dar esa parte, un sacerdote, un doctor en ambos derechos por Guadalajara, civil, real y el eclesiástico, pero es un operador nato. Hay una descripción de Carlos María de Bustamante, no me la sé de memoria, pero que te lo describe, comparándolo con Lucas Salamán, ¿no? Entonces habla de un hombre talentoso al que le debemos esos primeros inicios y el que empuja al coronel González, que dura un par de años. Finalmente va a renunciar el coronel González porque la presión de los ayuntamientos, no tenemos ley, no tenemos nuestra constitución, a él le pega muy duro y decide mejor renunciar. Es un militar de los presidios, es un hombre de escritorio, pero
González, él firma la ley de colonización, pero era una armonización de la ley federal de colonización. Y ahí también hay un detalle, me adelanto rápido. Compraron tierra los anglosajones como compraron tierra los mexicanos. O sea, porque nos hemos quedado con la idea de ellos son los que... No. Ramos Arizpe aprovechó y dijo, bueno, las dietas que no me han pagado de cuando saben calles, pues páguenme con tierra. Sí, pero es un ejemplo de docenas de actores de la vida política que dijeron, pues aquellos han comprado los terrenos, pero también los compro. Y no eran tan regalados como luego se... No, valían su dinero en aquel tiempo y quienes podían hacerlo los adquirían. Texas era el estado más despoblado de lo que un día fueron las provincias internas de Oriente, y que cuando Coahuila y Texas se unieron quedó bajo las mismas circunstancias de despoblamiento. Era un terreno sumamente extenso, el cual los mexicanos no podían cumplir. Y hay una familia encabezada por dos personajes muy importantes, Moisés Austin en un primer momento y luego su hijo Esteban, que van a insistir y van a promover mucho la colonización de familias angloamericanas hacia Texas. ¿Cómo fue este proceso de colonización y poblamiento de los americanos hacia la provincia o el estado de Texas, Coahuila y Texas? Bueno, el proceso es que Moisés Austin era ya sujeto de la corona española en lo que era antes Luisiana. Y en 1803, cuando Napoleón le quita Luisiana a España y se la vende a Estados Unidos, Austin primero trata de seguir su vida en lo que es el estado de Missouri, pero se encuentra limitado y en 1819 ya por fin había tratado de establecer un banco y el banco fracasa, y al verse sin recursos lo que intenta usar esa antigua ciudadanía española para ir a Texas y pedirle al gobierno español, porque estamos hablando de 1820, el año antes de la independencia, a pedirle al gobierno español permiso para establecer familias católicas dentro de Texas. Él no es el primero. Habían ya casi 2 décadas de planes de desarrollar a Texas con familias del extranjero, europeos, tratar de reclutar de nuevo canarios, de las Islas Canarias, mexicanos, o sea, pero ninguno de esos intentos habían sido exitosos. Al principio pensaba que Moisés tampoco iba a recibir permiso, pero sí lo recibió. En la primavera de 1821 se le da permiso a Austin a traer 300 familias a Texas, pero él se ha enfermado y antes de poder encaminar el proyecto se lo tiene que entregar a su hijo, Steve. Entonces, jaranero, cuando estoy haciendo presentaciones sobre el tema, que como el Moisés de la Biblia, pudo ver la tierra prometida, pero no lo pudo. No pudo pasar, pero sí dijo. Entonces, Austin al principio lo que encuentra es, por supuesto, el caos que existe en los primeros meses de la independencia, y el gobierno en San Antonio le dice, bueno, va a tener que volver a México a pedir el permiso del gobierno nuevo, porque ya el permiso que recibió del gobierno español no vale. Y él emprende un viaje en el cual se da cuenta de los problemas que van a existir para el proyecto y para encaminar una colonia, porque los apaches le roban, hay bandidos en el camino, encuentra los gastos de la guerra de independencia en donde va, entonces hay mucha destrucción, entonces ya se va dando cuenta de que él va
va a tener que tomar una mano fuerte para poder lidiar con estos problemas. Y ahí empieza la idea de la colonia. Pero cuando llega a la Ciudad de México encuentra otra cosa. Él no es el único que está solicitándole permiso al gobierno para establecer colonias en Texas. Hay otros. Hay europeos, hay un alemán, hay un suizo, hay americanos. El americano James Wilkinson, un general que durante los últimos años de la guerra, en los años antes del Tratado de Nice, que estableció la frontera entre Texas y Luisiana, había trabajado para los españoles como espía. O sea, había toda índole pidiendo concesiones para establecer colonias en Texas. El único que recibió permiso fue Austin, porque tenía un plan serio. Y era un plan limitado, que iba a traer las familias, iban a establecer pueblos, iban a empezar la industria agroalimentaria. Y, por supuesto, necesitaba la mano de obra de esclavos. Y recibió permiso para todo eso. Del lado mexicano, el único que recibió permiso para establecer una colonia, y no la recibió del gobierno federal, sino de la Diputación Provincial en San Antonio, fue Martín de León, que también tenía experiencia en los primeros años del siglo XIX en Texas. Había establecido un rancho y cuando la guerra de independencia estalló, se había retirado a los Matamoros. Él vuelve con un permiso del gobierno. O sea, el interés en poblar a Texas existe, de mexicanos, de europeos, de americanos, y el liderazgo de Austin viene de que él sí tenía un plan sólido que pudo llevar a función. Y en cuanto él pensaba que tenía la mejor manera de no solamente de obrar con sus propios colonos, sino de manejar la situación nacional, tuvo la temeridad de presentar un proyecto constitucional en la Ciudad de México. O sea, era un hombre de mucho impulso, de muchas ideas, y por eso tiene la distinción de conocerse en Texas, no de lado acá, por supuesto, pero conocerse allá por muchos como el padre de Texas. Muchas gracias, doctor. Pareciera, hasta como vamos ahorita, que las cosas se les pusieron como en bandeja de plata a nuestros antepasados. Sin embargo, pues la historia no es miel sobre hojuelas. Está rodeada de múltiples conflictos, de muchos problemas que finalmente van a desembocar en acontecimientos históricos muy específicos. Y uno de esos problemas fue provocado justamente por el Ayuntamiento de Saltillo, que se va a enfrascar en un largo conflicto con el Ayuntamiento de Monclova, por múltiples cosas, pero una de las principales es la sede de la capital, la sede de los poderes. ¿Cómo fue, Lucas, ese largo conflicto que tuvieron las élites de Monclova con el grupo de poder saltillense? Para antes, viendo el documental, que está excelente, me provocó a mí algunos recuerdos de algunas ideas que les quiero compartir antes de responder al pedido del maestro Lechuga. Hay una relación fuerte de Coahuila con Texas, no solo en el ámbito de las inversiones y los proyectos de desarrollo, no, la parte más humana, esa parte más cercana. Mi familia somos 7, esta es mi hermana, 4 viven allá y 3 vivimos acá. Esa es la realidad de una familia del centro norte de Coahuila. Hace unos días el Ayuntamiento de San Antonio le dio un premio a una ciudadana de allá, de orígenes entorrocianos. Uno de los primeros alcaldes hispanos, después de Henry Cisneros, fue Garza. Los abuelos eran de Castaños, Coahuila. Pero hay un ejemplo que a mí me gusta poner, me adelanto en lo contemporáneo, para que vean esa relación tan fuerte. El sargento mayor Macario García, a lo mejor no nos dice nada, salvo lo que vamos a San Antonio y vemos el boulevard Cleto García, veterano de la Segunda Guerra. El sargento mayor
Valerio García nació en el rancho El Sal, ejido El Sal, en Castaños, Coahuila. Emigraron a Chihuahua, a un ladito de Houston. Va a la guerra, joven de 18 años en la Segunda Guerra, no va luego al frente, hizo trabajos de intendencia en el ejército, pero finalmente va a desembarcar en Normandía. Es un héroe de guerra, regresa. Me decía su hermano Lupe, mi amigo, dijo, fue difícil. Regresó y quiso tomar un café ahí en la cafetería en Chihuahua y el dueño le dijo, mexicanos no. Dijo, oye, pues yo vengo a pelear por ustedes, y total, lo defendieron. Pero le llaman de la presidencia de Harry S. Truman y le dan la medalla de honor del Congreso, que es el más alto honor que en Estados Unidos recibe un ciudadano. Y él dijo, no puedo recibirla porque soy nacido en México, en Castaños, Coahuila. Entonces va al Departamento de Estado, arregla con el Senado mexicano que le otorguen el permiso. Pero luego el presidente Ávila Camacho lo invita a México y le da la condecoración del Águila Azteca. Puedo equivocarme, pero es probable que sea el único nacido en Coahuila que ha recibido el orden del Águila Azteca. Vean las relaciones tan fuertes que tenemos contemporánea con Texas. Y voy a más. El segundo conglomerado de gente nacida en mi tierra, en Musquis, que vive fuera de Musquis, es Denton, Texas. Es otro Musquis. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, no solo la parte magnífica, grande. La segunda colonia más grande de Palau, Coahuila, está en Puerto Arturo, Texas. Y si queremos más, el West Side de San Antonio está lleno de coahuilenses. Lo pongo en la mesa porque es esa parte. Los de Santa Gertrudis se reúnen, tienen actividades culturales y como que poco nos acordamos de ellos. Es enorme la cantidad de gente. Ya no digan Iglesias del Río, ya no digan Sanderson, Marathon, cerca del río, que está llena de gente de Musquis. Eso somos con Texas también. Lo que me mencionaba Lechuga, hay una disputa antigua. Monclova fue la capital de la vieja provincia de Coahuila, y cuando yo digo que es como una carta de amor, la que le manda a Buenos Aires al Ayuntamiento de Monclova diciéndole que se reúne el Congreso nuevo en la capital, en Saltillo, el mejor clima, hay más libros, hay más alimentos, las comunicaciones llegan rápido, y los de Monclova, le digo que es una carta de amor, aceptan. En el pecado llevan la penitencia porque ya la capital no se fue. Es que Monclova fue capital de Coahuila y Texas 2 años y fracción, ya muy al final, fue poquito. Siempre hubo esa rivalidad. Yo creo que la crisis parlamentaria más difícil que se vivió en 35 fue que los diputados por Saltillo hicieron vacío. Quienes saben de cosas legislativas saben que es bien difícil que alguien haga vacío porque le resta legitimidad a un acuerdo, a una aprobación de ley, etc. Ellos, los 3 decidieron venirse, entonces todo lo que decidió el Congreso de Coahuila se Monclova entre los primeros meses del año 35 careció en términos reales de validez. Y eso provocó esa visión que decía el doctor de la Teja, de Austin y de todos los inversionistas del tiempo, decían, oye, es que yo no sé ni pelear. Que el centralismo, que el federalismo, que Santana, que el general Martín Perfecto de Cos, que Ampolia, todos los generales del tiempo, ellos están en disputas. Estaban los norteamericanos en 47 entrando a la Ciudad de México y todavía estaban en el Congreso peleándose si centralismo, federalismo. Eso lo vio Austin, eso lo percibieron ellos. El balón de Mastro, sus cartas de cómo veía la cosa en Saltillo, son más que ejemplares en ese sentido. O sea, hemos sido una nación no tropical, no, pero muy apasionada por nuestra sangre hispana y nos hemos pasado. Me recuerdo yo que una vez fui a Candela en Coahuila y vi varios letreros. Vote for Bobby Tijerina for Jews, que no me meto en el asunto de que se le dijeron de inglés o no, porque ahora es relevante. O sea, eso somos. Aún en las disputas y todo, hemos mantenido hasta en la actualidad una gran relación con Texas, la relación humana, que es muy valiosa. Los conflictos regionales, las vicisitudes de la política nacional entre federalismo y centralismo van a estirar tanto la relación entre Coahuila y Texas que va a llegar un momento en el que los tejanos van a
coahuilenses. Fue un proceso muy doloroso que desembocó finalmente en la creación de la República de Texas como un país independiente y luego la subsecuente anexión que hizo Estados Unidos a Texas como un estado más de la Unión. ¿Cómo fue este proceso, doctor Frank de la Teja, de separación entre los coahuilenses y los tejanos? Bueno, esa explicación a lo mejor nos tendría aquí 2 o 3 días, pero vamos a dar la versión corta es esta. A pesar de lo que dicen los historiadores tejanos, hasta hace poco han empezado a reconocer la importancia de la esclavitud como uno de los temas más importantes en la creciente división entre México en general, Coahuila específicamente y Texas. El otro tema que tampoco se le ha dado suficiente caso es el de las tierras públicas. Entonces, vamos a empezar con la esclavitud. Ya antes de la independencia de México, la esclavitud en lo que era la Nueva España se estaba agotando. Eran unos cuantos miles de esclavos los que quedaban. Ya no tenía ese sentido importante económico, ya no tenía sentido económico. Y entonces la población estaba dándole la idea del liberalismo que surgió de la Revolución Francesa, de la igualdad de los humanos. Se le dio a eso en los documentos de la independencia. Hidalgo, Morelos, los dos abolían escriben sobre la abolición de la esclavitud. Después de la independencia se trata del tráfico de esclavos y el Congreso Federal acaba con el tráfico de esclavos. O sea, la dirección de la política y la filosofía, la ideología política mexicana es hacia la abolición de la esclavitud. En Texas, por supuesto, donde están llegando anglosajones que traen con ellos sus esclavos, la esclavitud es necesaria para el desarrollo económico de Texas desde el punto de vista de ellos. Ellos quieren basar la economía, igual que en los otros estados del sur de los Estados Unidos, sobre el algodón. Y el algodón requiere mano de obra esclava. Entonces quieren defender la esclavitud. El barón de Bastrop, en el Congreso Constituyente de Coahuila y Texas, que está redactando la Constitución de 1827, trata de obstruir que se incluya algo sobre la libertad de esclavos. Pero no lo puede conseguir. La Constitución, artículo 13 de la Constitución de Coahuila y Texas, de 1827, dice que cualquier persona nacida en Coahuila y Texas, 6 meses después de la promulgación de la Constitución, será libre. Empieza el proceso de libertad para los esclavos en el Estado. Para los tejanos eso representa una amenaza a su bien económico. Y entonces ahí empieza ya a percibir que los coahuilenses están marchando en una dirección que se opone al desarrollo de Texas, tal como lo ven los anglo-tejanos. La segunda es las tierras. El control sobre las tierras públicas no se radica en Texas, se radica en Saltillo, o en los años que estuvo en Monclova, ahí es donde se están firmando estos contratos con lo que le llaman empresarios, los inversionistas que tratan con tierras. También el gobierno le vende en un
momento miles y miles de hectáreas de tierra a inversionistas americanos, y eso lo ven los colonos anglosajones como corrupción. O sea, ven que lo que ellos ya piensan que es su patrimonio se está vendiendo en Saltillo, se está vendiendo en Coahuila, la separación que es. Entonces, aparte de eso, hay otros problemas, el uso del inglés, el juicio por jurado, cosas que están acostumbrados los angloamericanos, pero que no se usaba en la colonia y que todavía no se usa en México en aquel entonces, y eso también causa separación. Y ya para 1832, la única opción que ven los tejanos para los problemas que está creando este matrimonio con Coahuila, que ya no va a la relación que ellos quieren, es pedir un divorcio, pedir la separación de Texas de Coahuila. Y el gobierno estatal dice no. Y el gobierno federal dice no. Y lo dicen los centralistas y lo dicen los federalistas. O sea, la respuesta a los tejanos es que Texas todavía no tiene suficiente población, no se ha desarrollado lo suficiente y todavía bajo la Constitución Federal no tiene derecho a pedir esa separación. Y en 1833, cuando hay un congreso en Texas que no tiene reconocimiento del gobierno, se reúnen los colonos sin representación de los mexicanos. No está representado San Antonio, no está representado el gobierno. Y lo que van a pedir, el memorial que producen, es que Austin y dos otros diputados vayan a Ciudad de México a pedir la separación del mundo. O sea, ya insiste, ya se ha presentado como una idea fija dentro de los anglo-tejanos que no se puede seguir siendo parte del estado de Coahuila, que Texas requiere la separación. Hasta llegan a un borrador de una constitución separada para Texas. Entonces, este problema político ya se une al problema de los centralistas y federalistas, y los tejanos en general, mexico-tejanos y anglo-tejanos, los dos ven una alianza con los federalistas como la mejor manera de obtener a largo plazo lo que quieren. Y por eso se opone a la ley 6 de 1830 que había tratado de restringir la migración de otros problemas, pero ya es demasiado tarde. Para 1834, 1835, los tejanos ya ven que México, la Ciudad de México, el gobierno federal no le va a resolver el problema y que los coahuilenses no van a ceder y van a continuar la asociación. Y eso es lo que lleva de 1835, otoño de 1835, a Santa Ana mandar al general Ross a San Antonio y que arreste a los que están, los insurgentes que ya existen, y eso es lo que empieza la rebelión, que se convierte en marzo de 1836 en guerra de independencia. Hasta marzo es una rebelión en contra del gobierno federal, del gobierno nacional, que ahora es centralista. Y en marzo de 1836 se convierte en guerra, oficialmente se convierte en guerra de independencia. Muchas gracias, doctor. La historia, reza el clásico, es maestra de vida. Sin embargo, no es vaticinadora, no nos ayuda a saber qué sigue, no hay bola mágica para conocer el futuro. Sin embargo, la historia nos ayuda a comprender nuestro presente. Esperamos que estos breves comentarios que hicimos a la historia de este bicentenario de Coahuila en Texas les ayude a todos y a todas y nos ayude a todos a comprender mejor el momento en el que hoy vivimos.
Muchas gracias y buenas tardes. Bien, antes de que se retiren nuestros panelistas, vamos a pedir a la secretaria de Cultura González Espera Tanamable de entregar ese reconocimiento a nombre de la Feria Internacional del Libro a nuestros panelistas Ricardo Martínez de la Teja y bueno, agradecer también mucho a nuestro moderador Jorge Cruzado. Muy buenas tardes. Quiero felicitar a cada uno de los expositores. Muchas gracias por esta cátedra que nos vinieron a ofrecer. Y también quiero darle las gracias de manera muy especial en nombre de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado a quienes han permanecido en este evento tan importante que tiene que ver con la historia de nuestra nación, cómo se formó nuestro país. Lamento por todo lo que se tuvieron que ir, pero felicito cordialmente a quienes sí han permanecido. Agradezco su comprensión y pido disculpas por los que se retiraron. Gracias.